En cálculo vectorial se estudian las funciones vectoriales de 2 o 3 o 4 variables, incluso varias variables. Y hay un tema en específico que se llama derivadas parciales. En las derivadas parciales se deriva con respecto de la variable x, de la variable y de las otras variables que aparezcan. En este caso tengo una función z de xy, una función que depende de dos variables independientes. La variable x es independiente y la variable y también es independiente. La z depende de x, y depende de y. En cálculo diferencial se obtienen las derivadas pero con respecto a una sola variable. En este caso, la notación de derivadas parciales, derivada parcial de z con respecto de x y derivada de z con respecto de y. Como z depende de x, existen dos primeras derivadas, una con respecto de x y otra con respecto de y. Bueno, la función es x4 seno de xy, y en este proceso encontraré la primera derivada parcial con respecto de x y además con respecto de y. Aquí se toma en cuenta todas las operaciones de derivada de producto, de cociente, entre otras operaciones básicas. Continuando entonces, la derivada de z, voy a obtener la derivada de z con respecto de x. La derivada de z entonces va a ser derivada de producto, la primera por la derivada de seno de xy con respecto de x más seno de xy por la derivada de x con respecto de x. Entonces es importante x4, bueno, escribo x4, la derivada de seno es coseno de xy por la derivada del interior de xy, es decir, por la derivada con respecto de x por y. Es una composición más seno de xy por la derivada de x con respecto de x. Bueno, perdón, la derivada de x4 de x. Y la derivada de x4 con respecto de x es 4x al cubo. 4x al cubo. Entonces, reduciendo las operaciones, tendríamos x4 por coseno de xy, la derivada con respecto de x de xy, y es constante y la derivada de x es 1. Entonces su derivada es nada más y, más, forma ordenada, voy a escribir 4x cúbica seno de xy. Por lo tanto, en forma ordenada, como todo es producto, voy a escribir x4 por y coseno de xy más 4x cúbica seno
de XY. En conclusión, esta es la primera derivada con respecto de X. X4 por Y, coseno de XY, más 4X cúbica, seno de XY. Ahora procedo a determinar la derivada de Z con respecto de Y. Voy a borrar porque el espacio ya está un poco pequeño. Continuando entonces la derivada de Z. Pero ahora con respecto de Y, la variable Y, lo escribo la variable Y. Y esto es igual a la primera por la derivada con respecto de Y de seno de XY más seno de XY por la derivada con respecto de Y de X4. Es decir, mi primera función es X4 y mi segunda función es seno de XY. Lo estoy manejando como derivada de un producto. Entonces, continuando, se tiene, escribo X4 porque es la función, la derivada de seno es coseno de XY por la derivada con respecto de Y, ahora de X por Y, más seno de XY por la derivada con respecto de Y de X4. En este caso X4 es constante y no aparece ninguna variable Y, significa que la derivada de una constante es 0. Estoy derivando con respecto a la variable Y. X4 vendría siendo constante y la derivada de una constante es 0. Ahora entonces, en resumidas cuentas, esto va a ser 0, seno de XY por 0, y nada más queda la expresión X4 por coseno de XY por la derivada con respecto de Y de XY. En este caso X es la constante, Y es la variable y la derivada de Y es 1. X por 1 es X. De forma ordenada entonces, X4 por X, X5 coseno de XY. Entonces la primera derivada con respecto de Y es X5 coseno de XY. Es importante que apliques bien la regla del producto y en este caso la regla de la composición para seno de XY. Ánimo, yo sé que tú puedes desarrollar tus habilidades de cálculo vectorial. Éxito y adiós.